Amén, buenos días, Dios los bendiga, la paz del Señor con ustedes, que el gozo del Señor y su fortaleza sea sobre nosotros en este día. Vamos antes de compartir la palabra del Señor, a cantar un himno que ya es bastante antiguo, pero que desde mis primeros años de cristiano fue de mucha bendición. Entonces, yo sé que tal vez algunos de ustedes lo saben, lo vamos a cantar y pues acompáñenos y entremos a alabar al Señor con este canto de gozo, de gratitud y de exaltar el nombre del Señor. Amén. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, paz conquisté la cruz. Cristo, Cristo, nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Vengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, mis riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevo, pruebas en mi senda hallé, tu áspero el sendero él me guió, a sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, a su lado él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén, no es de bendición. Creo que el Señor quiere que nosotros también tengamos ese gozo de ver al Señor en nuestra vida, tener paz, tener tranquilidad, porque no podemos vivir toda la vida o todos los días o cada vez que viene un problema entrar a ansiedad. No, tenemos que vivir en tranquilidad, aprender que Él gobierna nuestras vidas con sabiduría y con justicia. Amén. Una última vez cantemos este himno para el Señor. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Vengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, mis riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevo, pruebas en mi senda hallé, tu áspero el sendero él me guió, mas sus huellas seguiré. Cristo, Cristo, Cristo,
las nubes volverá, bajo el bello cielo azul. A su lado Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Señor, enséñanos a vivir en paz, en tranquilidad, en sosiego, que no haya nada, Señor, que nos perturbe, que podamos siempre tener los ojos abiertos para ver que estás con nosotros, que hasta tu providencia, Señor, se mueve adelantándose a los hechos y preparando las circunstancias para bendecir a aquellos que te aman. Gracias porque tenemos a un Dios que trabaja a favor de los que esperan en Él, que se mueve, que camina en medio de nosotros, que está en nuestros corazones. Señor, que esa seguridad esté latente en nosotros para que en todo momento, Señor, andemos para la gloria de tu nombre y honremos, Señor, a quien nos ha salvado. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Amén. Bueno, mi intención hoy es que terminemos nuestro estudio y de hecho vengo preparado para que el día de hoy terminemos este precioso camino que el Señor nos trazó sobre la vida de Jacob, de Lea y de Raquel. En este momento vamos a considerar de una forma así resumida los últimos 6 años de trabajo de Jacob con Labán, que prácticamente fue el salario que él pidió, ¿verdad? Porque los primeros 14 años fueron solo trabajo para pagar la dote para las 2 esposas que adquirió, no por decisión propia, sino por engaño, debido a Labán en su astucia, querer que Jacob continuara trabajando con él. O sea, él utilizó a sus hijas porque vio los resultados. Habían recursos, había bendición, había prosperidad por la presencia de Jacob en su casa. Él tenía ya trabajadores, tenía siervos, tenía sus hijos que lo ayudaban a trabajar, también sus hijas, porque Raquel era una de las pastoras. Pero el servicio que Jacob trajo fue tan excelente, tan extraordinario, tal vez con nuevas ideas, tal vez con nuevas estrategias, nuevos métodos en relación a cómo criar ovejas, cómo cuidarlas, y en fin, él tenía ese conocimiento traído desde su casa. Y porque el trato de las ovejas y pastores de ovejas en Canaán y Padán Aram había una gran diferencia. Entonces, pero no era solo eso, no era el conocimiento de Jacob, no era de que él era alguien especial humanamente hablando, sino que la parte principal, que es lo que veremos esta mañana, es que la bendición de Dios estaba sobre la vida de Jacob. Y esa bendición hizo con que Labán lo percibiera y le pidiera que continuara trabajando con él. Entonces, vamos a considerar que cuando Jacob pensó que era el tiempo de partir, porque recuerdan que vimos eso la última vez, él le dijo, bueno, me da mis mujeres, mis hijos, me voy porque ya es tiempo de que me vaya. Y ahí le rogó Labán que se quedara. Y entonces él aceptó, pero aceptó con condiciones, ¿verdad? Él aceptó para que Labán le pudiera realmente entonces ahora sí darle un salario. Ustedes saben, según la historia, el propio Jacob
se lo dijo después como una forma de desahogarse, le dijo: tú me cambiaste el salario 10 veces. O sea, quiere decir que a pesar de que habían ya combinado, habían hecho un trato, habían firmado un contrato, digámoslo de esa manera, Labán fue astuto y violó su palabra. Y de alguna manera él encontraba para siempre quedarse con dinero, para quedarse con el lucro, con los buenos resultados, y que Jacob siempre saliera perjudicado. Entonces, durante esos primeros 14 años, a pesar de que él no obtuvo ningún salario, en los últimos 6 años, el Señor abogó a favor de Jacob, porque él prácticamente le quitó lo que era de Jacob por derecho y se lo dio, perdón, lo que era de Jacob se lo quitó a Labán y se lo dio a Jacob. Él comenzó a bendecirlo. Vamos a ver juntos entonces, pero tenemos que entender cómo es el camino del Señor. Queremos comenzar primero en Primera de Pedro capítulo 5. En Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Vamos a leer un versículo anterior, posterior, y luego vamos a ver un versículo anterior que es el principal. Mas dice en el versículo 10 de Primera de Pedro capítulo 5: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuchen, después que hayáis padecido un poco de tiempo, aquí hay un adverbio y dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero está hablando aquí de una condición firme, de una condición completa, de un trabajo y de una obra terminada. Y cuando nosotros vamos al capítulo 28 de Génesis y en el versículo número 15, dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, escuchen la promesa del Señor, aquí están las 5 promesas, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces, según las palabras del Señor, Él iba a completar su obra, pero al final de los 14 años todavía no estaba completa. Entonces, es Dios el que sabe exactamente el tiempo para terminar su obra. Nosotros pensamos: Señor, ya deberíamos acabar con esto, cambiemos, que entremos a otro ciclo, a otra etapa, a otra dimensión, pero solo Dios lo sabe. Entonces, pero lo que nos debe llamar la atención aquí, y lo que yo quiero llamar la atención de ustedes, es que Él ha dicho: después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Hayáis padecido un poco de, o sea, pasado por momentos difíciles, por pruebas, por dificultades. Y ahora leemos en el versículo número 6 de Primera de Pedro 5, y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra entonces clave en estos 2 versículos está en tiempo. Que hayáis padecido un poco de tiempo y que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, el tiempo de Jacob no era al final de los 14 años. Al final de los 14 años él adquirió sus esposas y comenzó a tener sus hijos. Pero en el tiempo cuando ya era el momento de levantarlo, de exaltarlo, entonces fue cuando el Señor inició su obra de una forma maravillosa, porque a pesar de que todo estaba contrario y Labán siempre estaba buscando la manera de cómo perjudicar a Jacob, Dios operó de una forma maravillosa. Podemos decir que a pesar de que Labán tuvo su plan preparado para quitarle todo lo posible, para exprimir a Jacob todo lo que él pudo, Dios también tenía su plan. Y en eso queremos ver ahora en primera de Pedro, en su capítulo número 4, versículo 16. Versículo 16 dice: pero si alguno padece como cristiano, en el versículo 15 está hablando que ninguno de vosotros padezca como homicida. O sea, nadie debe de padecer por ser un mal hombre. Si padece de esa manera, que sufra de veras, que pague sus pecados. Ahora, ¿quiere decir que un justo no va a padecer?
lo contrario, también va a padecer. Por eso dice ahí, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Todo justo va a padecer también. Es parte de lo que vamos a aprender también en toda la vida. Pero dice ahí, pero si alguno padece como cristiano, ¿cómo puede ser eso? Sí, porque a pesar de que nosotros podemos caminar correctamente, haciendo las cosas bien hechas, andando y sirviendo al Señor, el enemigo y también los hombres que están a nuestro lado, llenos tal vez de envidia de ver la bendición del Señor y que se prestan como instrumentos de injusticia para Satanás, para atacarnos, nos traerán situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, eso el Señor lo utiliza de una forma maravillosa. Y dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Escuchen. Qué tremendo esto. Aquí está la palabra clave en estos versículos. Porque es tiempo, dice. Fíjense. Porque es tiempo de que el juicio, o sea, los padecimientos es parte de un juicio. Tenemos que entender que para el justo ese juicio es para bien. Por eso dice en 1 Corintios 11, hablando de la cena del Señor, él dice, y si alguno se examinase a sí mismo, no sería juzgado, dice. Lo que está diciendo en la palabra examinarse a sí mismo es juzgarse a sí mismo. Cuando alguien se juzga a sí mismo, cuando alguien se examina, se escudriña y ve lo que hay ahí y trata consigo mismo, es un juicio. Y cuando hace eso dice que no es juzgado con el mundo. Pero si no es examinado, entonces Dios también va a tratar con él. Si él no está dispuesto a examinarse a sí mismo, si no está dispuesto a enderezar sus caminos, si no está dispuesto a ver su realidad y hacer algo, entonces Dios por su fidelidad va a tratar con nosotros. Entonces dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y dice, y si primero comienza por nosotros, entonces está claro que nosotros somos la casa de Dios. Por eso es que en la vida de Jacob fue él el primero en ser tratado, no Labán. Y así va a ser en el mundo. Por eso es que hoy en día y hasta en los días de David, de Asaf, no entendían por qué los justos tenían que sufrir y los impíos estaban re bien y eran prósperos y ricos y morían sin pruebas y todo, y se iban de este mundo sin tantas situaciones difíciles. Es que así es la situación. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. O sea, qué tremendo. Eso es parte de la justicia de Dios, porque nosotros vamos a entrar al reino de Dios, vamos a heredar un reino de justicia, de luz, y es necesario que nosotros seamos limpiados. ¿Saben ustedes que el padecimiento, las pruebas, el sufrimiento nos purifica? O sea, la sangre de Cristo nos perdona de todos nuestros pecados, pero hay cosas todavía que necesitan ser purgadas, necesitan ser limpiadas, y a través de los padecimientos eso es ejecutado en nuestras vidas. Por eso es que dice aquí, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Qué consejo más precioso del apóstol Pedro nos da, y eso es prácticamente, en resumen, lo que sucedió con Jacob. Primero, él tuvo que pasar los momentos difíciles, pero después el Señor comenzó a tratar con Labán. Y bien dice la escritura aquí, que el justo es libertado de la angustia, dice, y al impío y el impío queda en su lugar. Así dice el libro de Proverbios capítulo 11 verso 8, dice, el justo es libertado de la angustia y el impío se queda en su lugar. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¿Por qué? Otra vez, primero es el trato con el justo, porque Dios está tratando con su pueblo. Sería injusto que Dios primero tratara con estos y estos ahí no les hace nada porque son sus hijos. No, Dios es justo. Primero trata con los suyos, después con aquellos. Para que ellos no digan, no, Señor, nunca les hiciste nada. No, toda la vida han sido tratados aquí. Esa es la justicia de Dios para con aquellos que somos sus hijos. Amén. Después va él a tratar con los impíos, como dice exactamente en el libro de Proverbios. Oigan, y eso es un principio del Señor, no es solamente la forma como el Señor trató con Jacob y con Labán, no, es una revelación del carácter de Dios para toda la historia humana. 13:22 dice,
el bueno, 13:22 de Proverbios, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, dice. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Fíjense qué interesante es esa palabra. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Yo he oído hasta comentarios de cristianos que dicen, yo un día voy a ser rico porque el Señor le va a quitar todas las riquezas a esos ricachanos que hay aquí en Guatemala y me los va a dar a mí. Yo he oído eso, personas que leen la Escritura, ¿verdad? Si nunca hemos oído de ese versículo es por falta de lectura. Pero aquí dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Quiere decir entonces que así como Dios es el dueño del oro y de la plata, Él da a quien Él quiere, Él enriquece a quien Él quiere. Entonces va a llegar un momento en cual el Señor determina, no, ahora voy a comenzar a bendecir. Quiere decir que al justo. Eso significa que en cierto sentido hay un ahorro, ¿verdad? A un ahorro cuando estamos siendo fieles, cuando estamos siendo buenos, cuando estamos sirviendo al Señor, hay un ahorro hasta financiero. El Señor lo ahorra para nosotros, pero después el Señor se lo quita al impío y se lo da al justo como un pago de su justicia, no que lo merezca en sí, mas debido a que Dios es bueno y que Él es justo, Él trabaja de esa manera. Bueno, entonces, pero veamos ahora dos aspectos importantes que se mueven en relación al trabajo, al servicio que Jacob le dio. Primero, hay un aspecto humano en relación al trabajo, y esto es muy importante para nosotros, un aspecto humano en relación al trabajo. Vamos a dejarlo solo así, porque es un trabajo en general, ¿cierto? Es un trabajo en general. No importa si es Jacob, no importa si soy yo, no importa si eres tú. Nuestro trabajo tiene dos aspectos. Uno es el humano, o sea, nosotros podemos estar sirviendo al hombre. Nosotros pensamos que estamos trabajando para ese hombre, que estamos trabajando para determinada empresa, que estamos trabajando para determinada compañía, que estamos trabajando para una tienda que vende electrodomésticos, y entonces mi trabajo es mediocre, no trabajo bien, solo estoy esperando mi salario al final del mes, pierdo el tiempo, me duermo, bostezo demasiado, paso mucho tiempo sentado. En fin, hay muchos aspectos a través de los cuales podemos manifestar nuestro punto de vista del trabajo. O sea, ¿cómo vemos el trabajo? Si estamos sirviendo a los hombres, seremos deshonestos. Si estamos sirviendo al ojo humano, seremos negligentes, haraganes, o en fin, o nuestro trabajo será sin el corazón. O sea, no habrá una entrega, no habrá una dedicación, y eso es peligroso. Pero nosotros como cristianos no podemos tener únicamente el punto de vista humano, trabajar solo para los hombres. Eso es un desastre. No importa que las personas o los que nos emplean, que nos estén contratados, que nos dan trabajo, se aprovechen de nosotros, no importa. Así como estaba sucediendo con Jacob, que Labán se aprovechaba de él y era injusto con él, no importa. El que trabaja debe servir al Señor, no al ojo humano. Porque si sirve al ojo humano, se frustra, se amarga, se endurece, en fin, muchos aspectos negativos y pensamientos contrarios que lo obligarán, que lo empujarán a tomar decisiones incorrectas y a hacer actitudes, a tener actitudes incorrectas. Pero cuando nosotros servimos al Señor, no importa las injusticias, no importa las palabras, no importa lo que sea, va a hacer nuestro trabajo especial, muy especial. Aquí en el capítulo 12 del libro de Lucas, en su versículo número 36, leemos de esta manera: y vosotros, dice el Señor, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, que aguardan, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Por qué van a abrir enseguida? Porque como están esperando al Señor, ya saben que Él es. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá
a servirles. Qué recompensa más preciosa de ellos ahora ser servidos por el Señor, debido a que ellos fueron siervos fieles. Nosotros tenemos que aprender a no agradar a los hombres en el sentido espiritual. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo hablaba exactamente eso en relación a la circuncisión y a la fuerza que hacían los judíos para que los gentiles se circuncidaran. Dice él en el verso 10 del capítulo 1 de Gálatas: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces nosotros no debemos de servir al ojo humano, no debemos estar agradando al jefe, ¿verdad? Como decimos en buen chapín, chaqueteando, ¿verdad? Chaqueteando, ahí, ganando el favor del jefe y diciéndole cosas lindas, pero que realmente no las sentimos en el corazón. No es de ser un chaqueta, de estar ahí tratando de ganarse el corazón del... No, debemos de servir al Señor. Y cuando es al Señor, hasta el propio jefe se va a sentir agradado. No tendremos por qué elogiar falsamente, porque nuestro trabajo va a ser evidente, nuestra obra va a ser evidente, y el hombre va a pensar que es por él. No es por el jefe, es por el Señor. Pero él se va a sentir aludido y va a decir: hola, qué trabajo, qué esfuerzo, yo quiero ese hombre conmigo. Eso fue lo que hizo Labán. Dice que él le dijo a Jacob: yo he experimentado que yo he sido prosperado, que yo he sido bendecido desde que tú has estado conmigo. Por favor, no te vayas. Dime cuál es tu salario y yo te lo daré. Escuchen, yo sé que estaba haciendo el falso en esas palabras, porque después de esa emoción y que habló esas palabras tan emotivas y conmovedoras, ¿verdad? De un suegro para su yerno, Jacob dijo: bueno, está bien, pero Jacob ya lo conocía. Pero él estaba dispuesto a seguir adelante porque sabía que ahora Dios iba a comenzar a hacer algo especial para él poder ser bendecido también y buscar la provisión para su casa. Pero entonces es necesario que nosotros sirvamos al Señor y no a los hombres. Por eso ese es el otro aspecto que tenemos que considerar. En relación al trabajo hay un aspecto humano. Cuando servimos al hombre, no sirvamos al ojo humano, al ojo humano. El otro aspecto es el divino. En todo trabajo, sea material, de cualquier tipo, nosotros debemos de servir al Señor. Bendito sea su nombre. Quiero que lean conmigo en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3. Él les está hablando aquí, escuchen, no está hablando aquí a cualquier tipo de trabajador. Y ustedes se van a asustar de esto. Porque la mayoría de trabajadores hoy hasta son parte de un sindicato, ¿va? Siempre reclamando derechos, siempre reclamando esto, siempre reclamando lo otro, y siempre estamos reclamando lo que nos es digno. Así somos. Por eso es que hay tanta injusticia en el mundo y los patronos se aprovechan y tratan de conseguir leyes que puedan ayudarlos a ellos para no tener que cumplir con todos los compromisos del empleado en tantas situaciones debido a la injusticia de todo el corazón humano. Si tan solamente sirviéramos al Señor, las cosas serían diferentes en el mundo. Entonces aquí dice, no a trabajadores comunes, les dice esta palabra a los esclavos. Imagínense, dice siervos, aquí la palabra es esclavos en el griego. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Pero es que yo quiero ser libres. Pero en esa época estaba la esclavitud. Hasta hoy en día en varias partes del mundo todavía hay esclavitud. Y dice a vuestros amos terrenales, escuchen, no sirviendo al ojo. ¿Se dan cuenta? No sirviendo al ojo. ¿Qué ojo? Al ojo humano. No sirviendo al ojo. O sea, no sirviendo solo cuando los están viendo, también es la idea.
No sirviendo solo cuando se levanta porque ahí viene el jefe, o hacen algo, o tratan de seguir martillando en cuanto aparece el jefe. No. Nosotros no debemos de servir al ojo, porque entonces nuestro servicio será mediocre, ¿verdad? Dice aquí, como los que quieren agradar a los hombres. Si agradamos a los hombres, ya no somos siervos de Cristo, ya no somos siervos del Señor, porque nuestra mira está en esta tierra y no en el cielo. Nosotros debemos de servir con la conciencia, y aquí voy a adelantarme de una vez aquí, de que servimos al ojo divino. Esto es vital, y voy a tratar de ir terminando aquí para entrar al final. Al ojo divino, ¿sí? Aquí dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dice, debemos de servir aquí con corazón sincero y temiendo a Dios. Con corazón sincero. ¿Qué quiere decir con corazón sincero? Siendo honestos. Siendo honestos, con corazón sincero. Pero dice también temiendo a Dios. Eso significa vivir conscientes de su presencia constante. Nosotros estamos delante del Señor, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, estamos delante del Señor y Él mira lo que sucede, Él mira lo que otros hacen hacia nosotros y mira también lo que nosotros hacemos hacia los demás. Por eso es que tenemos que aprender a servir en ese aspecto divino, no humano, no sirviendo al ojo humano, sino sirviendo al ojo divino, sabiendo que debemos agradar al Señor. Dice aquí en el verso 23, y todo lo que hagáis, qué precioso esto, hacedlo de corazón, o sea, con entrega, con dedicación, con esmero, con ahínco, como para el Señor y no para los hombres. Trabajen sirviendo al Señor, porque escuchen, cuando alguien tiene un trabajo, el Señor se lo dio, no el hombre. No le abrió las puertas el hombre, es Dios. Pero si yo menosprecio esa oportunidad, puedo perderla, porque mi trabajo va a ser para los hombres, ¿verdad? Y los hombres también tienen un punto de vista para ver. Ellos tienen una lectura, un análisis de lo que está sucediendo y dicen, el trabajo de este no funciona. Pero si tú sirves al Señor, tú estás alegre, tú estás feliz, sirviendo. Te dice, ¿puedes hacer esto? Claro, y lo va a hacer. Mira, ¿podrías tú ir a tal lugar y hablar? Claro, y ahí va, y aquel cansado, sudando, pero alegre, porque él está sirviendo a su Señor. Él no sirve delante del ojo humano, sirve al ojo divino, con un corazón sincero, honesto, con un corazón lleno del temor de Dios, consciente de que el ojo de los cielos, el ojo divino, está sobre nosotros. Amén. Dice aquí en Génesis, y aquí veamos esto que sucedió aquí con Jacob. Génesis capítulo 31. Verso 11 y 12 dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños. O sea, el ángel de Dios, el ángel del Señor, es una teofanía de Dios, es Dios mismo manifestándose. Y aquí está lo que le dice el Señor. Jacob, y le dijo, heme aquí, porque Jacob le dijo, y él dijo, heme aquí, otra vez en sueños. Y le dijo, alza ahora tus ojos, como dice, date cuenta, fíjense, estamos hablando del ojo humano, estamos hablando del ojo divino, y ahora le está diciendo el ángel, alza tus ojos, pon tus ojos, levántalos, y verás que todos los machos, está hablando de la prosperidad que vino para Jacob, de su salario. Yo no voy a entrar en detalles porque es mucho, pero el Señor bendijo, para que entiendan, el salario que Jacob estaba esperando no era dinero. De hecho, hasta el día de hoy, en Oriente, a los pastores se les paga con ganado. Parte de las ovejas serán suyas.
Ellos ganan a través de sirviendo, cuidando las ovejas, teniendo algunas de esas, y ellos comienzan a tener su propio rebaño. Y ese es el salario. Y ese era el salario que Jacob estaba esperando, ¿verdad? Como ya hemos leído. Pero dice aquí, alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son, era el salario que él quería, listados, pintados y abigarrados. Porque, escuchen qué tremendo esto, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Si usted quiere una respuesta de por qué él usó varas, varas para ponerlas en donde abrevaban, donde bebían, en los pozos, donde ellos también dicen que las ovejas concebían delante de las varas, porque las varas, Jacob había cortado una lista y se miraba, quitaba la corteza y quedaba la parte interna blanca, entonces todos los que era la creencia en aquellos días, que si ellos cuando estaban concibiendo las ovejas, y los machos también estaban engendrando, y miraban esas varas, delante de esas varas, cuando estaban bebiendo, dice, en el pozo, en las aguas, ellas iban a concebir, las ovejas, ese tipo de ovejitas o borregos con listas, que era el salario. Ahora, no era propiamente la influencia de las varas en sí, a pesar de que muchos creen que sí es importante lo que uno mira, y no hay duda que eso tiene una razón de ser. Pero la bendición no era la cuestión, o sea, el milagro no era una cuestión de varas físicas, sino la decisión de Dios, la justicia de Dios, porque Él dijo, yo he visto, y aquí está, hermanos queridos, el ojo divino, el ojo divino. Qué importante es el ojo divino. Él mira, por eso es que debemos de servir con corazón sincero, con temor, porque Él está viendo. Él va a pagarte. Sabes que tu salario depende del Señor. Dios es el que va a aumentar, o Dios va a quitar. ¿Por qué? Porque Él bendice. Y Él dice aquí, porque yo he visto, dice, todo lo que Labán te ha hecho. ¿Qué es lo que Labán ha hecho para Jacob? ¿Qué es todo lo que Labán ha hecho desde que llegó ahí? Aprovecharse de Jacob, sacar lucro de él sin darle nada, utilizarlo como un instrumento de bendición, de prosperidad para su propia vida, siendo egoísta, pensando solo en su propio beneficio y no en el beneficio del otro. Por eso dice el Señor, yo he visto. Y cuando el Señor ve, Él va a actuar, porque Él no se queda con eso. Él es un juez justo. Nosotros pensamos que Dios no mira y Dios no va a hacer nada, pero Él lo hace. De una de otra manera Él va a actuar. Entonces ahí es donde comienza la bendición de la vida de Jacob. Quiero leer antes otros dos versículos. Vean aquí en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, en el versículo número 5 y 6 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Dice, con sencillez de vuestro corazón, es casi lo mismo, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pero él agrega aquí, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No importa tu condición, si tú sirves al Señor, del Señor recibirás tu salario. Pero algo también importantísimo está en Hebreos capítulo número 6. Dice en el verso 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Se dan cuenta? Solo leamos eso porque después vamos a leer la otra parte en otra connotación. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Todo trabajo con dedicación, con consagración, va a tener una recompensa, va a tener una bendición. Tengan la seguridad. Bueno, creo que ha sido suficiente para transmitirles la importancia de ese aspecto, ¿verdad? Entonces, todo trabajo que hagamos debe ser con calidad. Debe ser con entrega, debe ser con dedicación, recordando siempre que servimos al ojo divino, servimos a Cristo, servimos a Dios, y
siempre recordando que Él nos observa desde el cielo nuestro proceder y también el proceder de los otros, cómo nos tratan. Y otra lección importante es que la recompensa viene de Dios, la recompensa viene del Señor y viene de acuerdo al tiempo trabajado. Escuchen, al tiempo trabajado, cuánto trabajamos, y también a la cualidad de la obra, a la cualidad de nuestro trabajo. El tiempo trabajado, 10, 5, 20 años, ¿sí? Los hombres lo hacen así, cuanto más el Señor. Y a la calidad del trabajo. Entonces, claramente se ve aquí en el capítulo 31, verso 38 de Génesis, que dice, estos 20 años, oigan la calidad de trabajo y la forma como trabajó Jacob. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Oigan qué bendición, nunca abortaron. Ni yo comí carnero de tus ovejas. Qué interesante. Él no fue aprovechado de trabajar ahí. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Y yo pagaba el daño. Increíble, ¿verdad? Qué trabajo el de este hombre. Algunos dicen que él era un hombre injusto y engañador y falso. Hermanos, todo lo que demuestra esto aquí es lo contrario. Si él tuvo algunos errores en su vida desde el principio señalados, creo que hay una interpretación incorrecta de lo que realmente ahí estaba sucediendo. Pero aquí dice, y tus cabras, yo pagaba el daño, verso 39. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. O sea, de alguna manera él tenía que pagarlo. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, el temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Ese era el carácter de Labán. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Eso es cuando él ya había huido y él lo alcanzó, ¿verdad? Pensando en que iba a recoger a sus hijas y a sus nietos y llevárselos de regreso. Pero el Señor lo reprendió porque es Él el que defiende, pero Él es el que ve. Vean el detalle que da aquí, porque Dios vio mi aflicción y el trabajo. Entonces Dios nos va a recompensar de acuerdo a ese trabajo. Bien dice la Escritura en el Salmo 62 y en el versículo número 12. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Nosotros pensamos esto solo lo aplicamos desde el punto de vista espiritual. El Señor me va a recompensar de acuerdo a lo que yo he hecho espiritualmente hablando. No, Dios paga a cada uno según su obra, sea material o espiritual. Si he trabajado bien, el Señor va a recompensarme. Él es fiel, Él es una bendición. Amén. Otro aspecto aquí importantísimo en relación al trabajo es aquí, digamos aquí, vamos a poner el número 3, es la proyección. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, lo que yo hago, lo que yo soy, lo que hay en mí va a bendecir a otros también, ¿verdad? Por eso es que allí en el capítulo 30 de Génesis, como ya lo hemos mencionado, en el versículo número 27 dice, y Labán respondió, hallé yo ahora gracia en tus ojos. ¿Por qué? Porque ya Jacob le dijo que se iba a ir. No, por favor, hallé yo gracia en tus ojos. 14 años y él nunca dio gracia a Jacob. Ahora sí él quería hallar gracia. Quédate. Escuchen, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Este punto es muy importante. Yo he experimentado que el Señor, tu Dios, me ha bendecido. O sea, él está reconociendo aquí, está hablando del Dios de Jacob, no de su Dios, porque él tenía otros dioses. Él sabía que Abraham y toda la descendencia de su pariente adoraban a Jehová. Y él dice, no, yo sé que ese Dios que está contigo y a quien tú sirves, como le dijo el rey
de Babilonia a Daniel: el Dios a quien tú sirves te ha librado de la boca de los leones. Sí, oh grande rey, dice. Qué precioso. Y así es también, el Señor había bendecido la vida de Jacob, y Labán lo había visto con sus propios ojos y con su propia experiencia, porque sus bolsos estaban llenos de dinero, su ganado estaba, sus apriscos, sus rebaños, todos sus... donde estaban, los rebaños habían aumentado, los apriscos habían sido mayores, habían sido fabricados, sido agrandados por la cantidad de ovejas. Entonces, es importante ver esto, porque la bendición de Dios sobre una persona va a extenderse a otros. La bendición de una persona, que la bendición de Dios sobre una persona tiene una proyección, se extiende a los que están cerca de él. Por eso es que, a pesar del avance de una persona injusta, la bendición de Jacob se extendió hacia él. Así sucedió con José, ¿verdad? Cuando él llegó, el hijo de Jacob, cuando él llegó a Egipto, su trabajo, y porque él era bendecido de Dios, bendijo a Potifar. Dice que Potifar estaba satisfecho con el trabajo y con la administración, la gerencia que tenía José en su casa. Cuando él estuvo en la cárcel, igual, José no cambió de su forma de actuar en la cárcel. Ay, ahora yo estoy preso, ahora. Y como él servía al ojo humano, allá con Potifar sí iba a ser fiel, porque era un esclavo, ¿verdad? Estaba en la cárcel, ahora no. Él siempre fue el mismo, él servía al Señor. Por eso que en la cárcel dice que él siguió siendo fiel, y trabajaba aquí, y trabajaba lo otro, tanto que el principal de la cárcel le dijo: mira, todos los presos están bajo tus órdenes, todos aquí, tú los vas a cuidar, tú vas a gerenciar eso. Y así fue, tanto que por eso es que él conoció al panadero y al copero del rey, porque él era el principal ahí. Y ese servicio, en un momento, en el tiempo determinado de Dios, después de haber padecido un poco de tiempo, dice Pedro, ¿verdad? El Señor lo exaltó y lo llevó a eso, debido también a su trabajo. Por eso es que y debido a que él manifestó en su trabajo los dones que el Señor le había dado, los dones. Por eso es que el copero le dijo al rey, y yo me acuerdo, ahí hay un hombre que sabe adivinar, que sabe interpretar sueños, y así es como llegó José al trono. Amén. Entonces vamos a ser fieles y vamos a proyectarnos de una forma especial. Ahora, como último versículo aquí, quiero ver con ustedes en el libro de Isaías, en el capítulo 61. Este es un pasaje precioso. 61 de Isaías, versículo número 8. Dice: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, de la justicia, aborrecedor del latrocinio, de los que se aprovechan para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Y ahora escuchen: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. La descendencia de los que andan en justicia, de los justos, será conocida entre las naciones. Escuchen: y sus renuevos en medio de los pueblos, o sea, su descendencia. Todos los que los vieren, los conozcan, escuchen qué precioso, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Este es un punto principal. Proyección debido a que son linaje escogido por Jehová. Reconocerán, dice, que son linaje o escogido o bendito por Jehová. Linaje bendito por Jehová. Eso, así, Jacob era uno de ellos, José era otro de ellos, Daniel era otro de ellos. O sea, en toda la historia siempre vamos a encontrar, Moisés era otro de ellos.
En toda la historia vamos a encontrar hombres y mujeres que son linaje bendito de Jehová, que por su presencia han bendecido un lugar, han bendecido una familia, han bendecido una nación, han bendecido un pueblo. Y escuchen, han bendecido este mundo. Algún día este mundo va a reconocer que por los benditos de Jehová, por el linaje bendito de Jehová, hablemos entre paréntesis en este instante de Israel. El pueblo de Israel es una bendición para el mundo, aunque la mayoría no lo reconozcan y luchan contra ellos y los ven mal, y no importa el carácter que los judíos manifiesten y sus debilidades que la mayoría se las señalan y los critican y los censuran. No importa, y la cuestión del dinero y el rechazo de Cristo como el Mesías, no interesa. Eso no, hasta cierto punto no interesa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ellos han sido llamados como una nación, la nación que Dios escogió entre todas las naciones de la tierra para ser benditos de Jehová. ¿Y cuándo vamos a reconocer las obras materiales, culturales, en todo sentido, buenas y algunas malas? Pero el Señor ha bendecido al pueblo, y por ese pueblo también muchas otras naciones han sido bendecidas. Ustedes saben que los que inventaron los celulares fueron los judíos. Ahí nació la idea, y hay muchas otras cosas más. En agricultura, por ejemplo, la irrigación por goteo se inició en Israel, en el desierto. En las circunstancias difíciles, ellos aprendieron cómo regar y cómo mantener y cómo administrar, ¿sí?, el agua para no gastarla completamente, porque es un lugar grande, pero han convertido en el desierto en un paraíso, en algo verde, lo seco en verde. Entonces, así como Israel, así también todos los escogidos y benditos de Jehová en esta tierra son un linaje de bendición, y el mundo lo sabe, hermanos. Por eso es que Satanás quiere acabar con ellos, porque ellos son la bendición. Así como Jacob fue bendición en la casa de Labán, los hijos de Dios son bendición en este mundo. Cuando el Señor los quite, cuando el Señor se los lleve, sí, entonces dice, el juicio comienza por la casa de Dios, pero después, ¿qué sucederá con el impío? Dios va a tratar con el impío, porque Dios va a limpiar esta tierra de los impíos que no han reconocido cómo Dios se ha movido y cómo Dios ha bendecido este mundo en todo aspecto. Estoy seguro que hasta en la NASA existen personas bendecidas del Señor, linaje bendito de Jehová, que con sus conocimientos, debido a que ellos tienen temor de Dios, están ahí bendiciendo. Muchos no los reconocen, muchos ni siquiera saben de ellos, pero ahí está la bendición del Señor. En todas partes del mundo hay bendecidos del Señor. Así como Daniel fue levantado para ser uno de los sátrapas principales en Babilonia, por su sabiduría, por su conocimiento, por sus consejos sabios, porque el Espíritu de Dios, dijo el rey, ahí está sobre él, este hombre debe estar conmigo. Cuando a Faraón le dijeron, a través de José, dijo esto y esto es lo que se debe hacer, porque van a venir 7 años de abundancia y después vienen 7 años de escasez, y lo que el rey debe hacer es esto y esto y esto y esto y esto, y Dios le dio de una planificación completa. ¿Qué dijo Faraón? Con la boca abierta, dijo, no, ¿quién puede ser el más indicado para eso? Sino tú, así es que tú te quedas para él. Y reconoció en un bendito, el linaje bendito. Así como Jacob fue una bendición, su hijo también. Y así la descendencia va a ser de bendición para todos. Tristemente, hoy no lo entienden así los hombres, o no lo pueden ver, o algunos como Labán sí lo reconocen, pero se aprovechan de las circunstancias, por amor a sus propias vidas, se aprovechan de los santos del Señor. Bueno, hermanos, yo traté de resumir esta parte. De hecho, aún me quedaron 7 puntos que hubiera deseado tocarles, pero se los voy a decir simplemente los títulos para que ustedes tengan un resumen general de lo que estudiamos a través de la vida de Jacob, de Raquel y de Lea. Los temas principales fueron muchos. Yo resumí esto en 7. El primero, Dios no nos libra de sufrir lo que sembramos. Por eso es que Jacob pasó por circunstancias de engaño, porque también él había engañado. No importa que él diga, pero fue mi mamá la que me dijo, fue mi mamá la que me ordenó. Pero aunque ella le haya ordenado y a ella le ha dicho, sobre mí tu maldición, hijo, él estuvo de acuerdo. Él no era un niño de 13 años, él tenía 77 años. Entonces es una cuestión de que uno también concuerda, acepta las condiciones, y va a tener que arcar también con las deudas, con las consecuencias. Todo lo que el hombre va a sembrar, eso mismo cosechará.
Entonces tenemos que aprender que nuestras consecuencias, por otro lado, van a ser usadas por el Señor como un medio de corrección y de purificación. Y eso fue lo que sucedió con Jacob. A pesar de que él estaba cosechando lo que él había sembrado, todas las circunstancias que estaban viviendo, Dios las había preparado para purificarlo. Qué bendición, ¿verdad? O sea, ay no, pero qué triste. Yo voy a, como alguien decía, pero yo tengo que, si el Señor me perdonó, ¿porque tengo que sufrir consecuencias de mis hechos? Son necesarios, porque de esa manera no serás libre de lo que eres. Hay muchas personas que son perdonadas de sus pecados y continúan con las mismas cosas. Muchas personas que son perdonadas de sus fechorías y continúan haciendo lo mismo. Entonces tiene que venir las consecuencias. Las consecuencias han sido diseñadas para poder librarnos de lo que somos. La persona solo va a aborrecer y a odiar lo que él es, cuando eso ya está en abundancia en su vida y se convierte en algo así detestable. No quiero más saber de este asunto, ¿verdad? Ya estoy hastiado de esta cuestión. Al fin se va a librar. Dios es fiel en tratar con nosotros. Entonces Dios no libra a sus hijos, ni a sus hijos, de sufrir las consecuencias de sus errores. A través de ellos van a aprender. Otro aspecto es la maravillosa providencia divina. Dios es precioso, y a pesar de que la palabra providencia no aparece en las Escrituras una sola vez, es parte de la teología cristiana. De hecho, alguna palabra en griego es utilizada como creyendo que es la providencia, ¿no? Como por ejemplo el ser prudente es utilizado en el Nuevo Testamento sobre la providencia, pero no tiene que ver con eso. El ser prudente es otra cosa. La providencia de Dios es la característica divina de Él proveer todas las cosas para los seres humanos. Para todos los seres humanos, porque dice la Escritura en el Salmo 145, verso 15-16, que la mano del Señor está abierta para satisfacer el deseo de todo ser viviente. Es su providencia, ¿verdad? Él va a moverse, Él va a adelantarse, como le dijo Abraham a su siervo el Damaseno. Él dijo: Señor, pero si la mujer no quiere venir, ¿qué haré yo? Y tú me estás diciendo que vaya a traer esposa a Padán Aram, y si ella no quiere venir. Le dice: el Señor a quien yo sirvo enviará a su ángel. O sea, en otras palabras está diciendo, Él va a preparar las cosas. De hecho, los judíos creen que cuando, es solo un paréntesis, por favor, no lo crean totalmente, pero es lo que algunos creen, judíos, que cuando el siervo llegó a la fuente de las aguas y Rebeca llegó ahí, ella aceptó a irse con él porque ella vio al ángel, dice. No están las Escrituras, es una especulación. Lo que yo sí creo es que no era necesario que Rebeca tuviera que ver al ángel para poder irse con aquel extraño. No, ahí también se prueba o se probó la fe de Rebeca. No tenemos que ser solo un obstinado como el Balaam, el profeta falso. Se le tuvo que aparecer un ángel ahí para casi matarlo porque era un obstinado en su camino. No, al entendido por señas, dice. Rebeca captó y fue adelante. Pero eso es un comentario que por si acaso alguna vez lo oyen, hermanos. Rebeca vio la providencia de Dios. Dios envía, eso quiere decir Él va a preparar, Él se adelanta. Es interesante unos hermanos, una familia, no son hermanos, una familia, son hijos de unos hermanos de la iglesia. Ellos se fueron para el Canadá a vivir y pusieron también a sus hijos a estudiar en una escuela de Canadá. Lo interesante es que en la empresa donde él trabajaba antes, enfrente de la empresa, inauguraron una escuela canadiense. Detallitos así interesantes, y que prácticamente había algo allí que lo guiaba hacia un lugar. Es solo detalles tal vez insignificantes que muestran la providencia de Dios. Dios se adelanta a los hechos. A través de su providencia, Dios controla justa y soberanamente la historia humana. En su providencia, Él se adelanta y prepara el ambiente y las personas que van a tener contacto contigo. Podemos decir que en su providencia, escuchen, Dios cronometra. Qué tremendo esto, ¿verdad? Dios cronometra
cronometriza. Él va a cronometrar, ¿verdad? Va a encajar nuestras vidas con el tiempo, con las circunstancias y con las otras personas. Es impresionante la providencia de Dios, y lo hace sin tener que manifestarse físicamente, ¿verdad? Él es una de las providencias, es algo que revela mucho la humildad del Señor. Entonces Él cronometra los eventos con nuestros pasos y debe producir en nosotros esa providencia. Este es un mensaje muy importante: plena confianza en Dios. Plena confianza en Dios. Y Jacob lo vio cuando él fue guiado. El Señor le habló en Betel que le haría una obra preciosa en su vida, y dice que cuando él llegó a Padán Aram, ¿verdad? Él llegó y se encontró con unos pastores y les dijo: ¿ustedes conocen a Labán, al arameo? Sí, lo conocemos. ¿De veras lo conocen? Sí. ¿Cómo está él? Está muy bien. Y a propósito, ahí viene su hija Raquel, que es la pastora, dice. Y Jacob la vio, dice que ahí se acercó, y cuando le habló y le dijo quién era, dice que la besó y lloró. Algunos piensan que él lloró ahí por el amor que sintió a primera vista de Raquel. Tal vez algo así en segundo lugar. Pero la razón por la cual Jacob lloró fue por ver la providencia de Dios. Dios lo guió en ese camino hasta la casa de su futuro suegro, hasta el lugar donde encontraría a una de sus esposas. O sea, eso es maravilloso, es poder ver cómo Dios se mueve. Tengan la seguridad que Dios se mueve en sus vidas. La providencia de Dios es una de las cosas más preciosas que existen en el universo. Tercero, en el más intenso desespero y soledad emocional y espiritual, el cielo puede abrirse para ti. En el más intenso desespero, como venía Jacob huyendo de su casa, temiendo la muerte por la cólera de su hermano Esaú, sintiéndose solo, sin familia, solito ahí acostado en aquella noche, el cielo se abrió para él. Y el Señor puede hacer eso también en tu vida. En los momentos difíciles, cuando pensamos que todo está terminado, que es el fin para ti, debemos levantar nuestros ojos y ver que es el inicio de otro ciclo divino para tu vida. No pienses que ahora sí, ya esto es el acabose. No. Es el fin de un ciclo y el inicio de otro ciclo para tu vida. Así pensó Ezequiel también cuando estaba cautivo en Babilonia. Él fue llevado cautivo, y ustedes pueden leer en Ezequiel capítulo 1, versículo 1, que dice que cuando él estaba en medio de los cautivos allá en el río Quebar, él estaba ahí tal vez meditando en su vida, y ahora aquí soy un esclavo, estoy aquí expatriado, aquí estoy en este lugar, y pensando y meditando, y sabes, en su casa, en su tierra, y en lo suyo, su familia, todo, y de repente dice la Escritura que el cielo se abrió para él. También Ezequiel vio el cielo abierto. Entonces, no temas. Cuando estás en momentos difíciles, levanta tus ojos, el cielo va a abrirse, Dios te va a hablar y va a seguir adelante y mostrándote que Él no va a dejarte hasta terminar su obra en tu vida. El punto número 6. ¿Por qué Dios escoge al débil y menospreciado? Esto es muy importante. Es claro que Dios escoge, dice la Escritura en 1 Corintios 1, 27 al 31, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge al débil y al menospreciado, como a Lea en el caso de nuestro estudio, porque Él no quiere que nadie se jacte. Dios no está escogiendo a los maravillosos, a los lindos, a los preciosos, a los llenos de dones, a los que se sienten sabios, a los que creen que son dignos de ser escogidos por Dios. No, Dios escoge al menospreciado, al débil, al inútil, y como dice ahí Corintios, a lo necio de este mundo, para avergonzar a los sabios. ¿Para qué? A fin de que, ese es el propósito, que nadie se jacte en su presencia. Pero lo principal, Él quiere que todos los seres humanos sepan que Él hace eso para que todos los seres humanos busquemos la humildad. Porque si buscamos la humildad, Él nos va a levantar, porque el Señor va a buscar a los de quebrantado corazón y a los humildes para hacerlos sentar, a los pobres con los príncipes. Entonces el Señor quiere que voluntariamente escojamos la humildad de corazón para que Él nos bendiga. Y saben, una advertencia importante en este punto es que Satanás sabe que
escoge al humilde, Dios escoge al menospreciado. Entonces, ¿saben qué es lo que hace Satanás? Él utiliza un principio opuesto. Él coloca la razón de su caída en los corazones humanos. Él cayó por su orgullo. Lo podemos leer ahí en Ezequiel claramente, en capítulo 28. Dice ahí que tú te levantaste, te exaltaste, dice, a ti mismo en tu corazón, y por eso fue su caída. Entonces él hace lo mismo con los seres humanos, pone orgullo, porque él sabe, según la escritura dice en el Salmo 138 y también en Santiago capítulo 4, dice que Dios resiste a los soberbios, que él mira de lejos al soberbio, pero al humilde le da gracia. Dios lo recibe, lo levanta, está con él, tiene comunión con él. Entonces Satanás sabe que la forma de cómo separarnos de Dios y no tener la bendición de Dios es el orgullo. Rechacemos el orgullo, rechacemos la jactancia, rechacemos todo aquello que nos trae aquella confianza plena en nosotros mismos. No, es bueno ser seguro en lo que hacemos. No estamos hablando de estar viviendo así débilmente en el aspecto negativo. No, es necesario saber, estar seguros. Pero estamos hablando de evitar el pecado terrible de Satanás, que es el orgullo, porque es el lazo del diablo. Y por último, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, principalmente en el pico de emocionales o espirituales, o cuando estamos defendiendo nuestra propia justicia. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, porque eso es poderoso. Es lo que sucedió exactamente con Jacob. Aquí estoy terminando, capítulo 31, verso 32, dice que cuando Labán le dijo: ¿y por qué, si te querías ir, me hurtaste mis ídolos? Labán lo acusó de ladrón y que se había llevado ídolos, que eran terafins, eran figuritas como humanas que representaban a sus ancestrales. Eran una cuestión de superstición que él tenía guardado y que Raquel, ustedes saben, se lo llevó a escondidas. Pero cuando llegó y le reclamó a Jacob, dice que Jacob le dijo, sintiéndose él muy justo, dice, ¿cómo dices eso? Cuidando, él no había hecho eso. Entonces, en quien hallares tus ídolos, que muera. Él se defendió a sí mismo, proclamó una palabra poderosa. Dice más adelante, un tiempo después, encontramos aquí tal vez un año, 2 años más o menos, o un poco más, no importa cuánto haya sido, pero Raquel, su amada, murió, la que se había llevado los ídolos. Sobre la que le encontrares, que muera, dice. Sabemos que él no los encontró porque Raquel lo engañó a su papá diciendo que estaba con la costumbre de las mujeres y estaba sentadita ahí y escondiéndolos, pero una palabra poderosa vino y realmente Raquel murió debido a una palabra de justicia del varón de la casa, Jacob. Otro ejemplo tremendo lo encontramos en el libro de Jueces. Capítulo 11, verso 29 al 36, en el caso de, ¿cómo se llama? Vamos ahí, Jueces 11, 29. Capítulo 11. Así, por un momento tuve un lapsus mental, se me olvidó el nombre de Jefté. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, dice, ¿verdad? Y dice, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victoriosamente de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Él hizo un voto al Señor sin pensar. Lo que dice, la primera cosa que salga ahí a recibirme de la victoria, yo lo voy a ofrecer en holocausto. Lo que está diciendo es que no que lo iba a matar, sino que lo iba a entregar al Señor, dependiendo de que lo que fuera. Si iba a ser una cabrita, pues probablemente la iba a sacrificar. Pero cuando él regresó de la victoria,
La primera que salió a su encuentro fue su hija, su única hija, una virgen. Dice que salió a encontrarlo con danza de la gran alegría que ella sentía por la victoria que el Señor le había dado. Y ella con alegría y su padre con una gran tristeza, a pesar de la victoria, a pesar de la victoria que Dios le dio, sus palabras lo comprometieron y, escuchen, afectaron la vida de su hija. Porque en ese momento le digo, ay hija, gran tristeza colocas en mi corazón. ¿Por qué, padre? Porque yo dije esto y esto y esto y esto. Y su hija le dijo, pues, que se haga la voluntad del Señor, ya que el Señor lo trajo aquí con victoria a mi Señor, a mi padre, y le dio lo salvó. Entonces yo estoy dispuesto, solo me deje, por favor, llorar mi virginidad. Y dice que por un tiempo ella fue a llorar a la montaña. Hasta el día de hoy dice que lo hacían para llorar la virginidad de su hija. ¿Pero por qué? Por las palabras. Hermanos, tengamos cuidado. Dice el Señor, no hagas votos, no juren. El Señor dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Tengan cuidado, digan sí, no. Pero no juren, porque cualquier voto que se ate, Dios lo va a demandar de ti. Y si no lo cumplimos, entonces es peligroso hacer votos. Otro aspecto es, cuidado, en 2 Samuel 16, versos 5 al 14, encontramos allí a Simei maldiciendo a David, aprovechándose de las circunstancias, y él estaba hombre de sangre, dice que le tiraba piedras, le tiraba tierra y lo maldijo, porque pensó que las cosas estaban cambiando y que Dios iba a destruir e iba a destronar a David, sintiendo que él era un usurpador del trono y de la dinastía de Saúl, y se aprovechó de las circunstancias. Entonces David se humilló, lo recibió de parte del Señor, porque él también había fallado, había pecado. Ya había sucedido el pecado con Betsabé. Él estaba siendo tratado. Sí, David se estaba humillando. Déjenlo que hable lo que quiera. Pero cuando él ya pasó todo eso y él fue levantado otra vez al trono, y ya Salomón iba a recibir el trono, le dijo a Salomón su hijo, mira, te recomiendo a Simei, porque él hizo una gran maldad contra mí. Entonces él no hizo nada, lo perdonó, está bien, le digo, pero tú sabes qué hacer con él. Y así sucedió. Salomón le dijo, bueno, Simei, tú sabes lo que hiciste con mi padre, entonces ahora lo único que yo te pido, nosotros no te vamos a hacer nada, pero lo único que te pido es que tú vas a estar en esta ciudad, no vas a poder salir de esta ciudad, aquí te quedas. Si tú sales de esta ciudad, mueres. Tú mismo decretarás tu muerte. ¿Qué sucedió? Dice que uno de esos días, después de algún tiempo, algunos años, se le olvidó a Simei el compromiso que tenía y se le huían unos siervos. ¡Qué interesante! Huyeron unos siervos, y cuando él va detrás de ellos, él se sentenció a sí mismo. Escuchen, nuestras palabras pueden marcar nuestro destino debido a los picos de emoción o de espiritualidad que estamos sintiendo, ¿verdad? Es peligroso. Hasta aquellos que se dicen ser profetas y van con una profecía a alguien y dicen, tal dice el Señor, así es, pueden marcar su vida. Si Dios no está hablando, pueden marcar su vida, porque aquella persona va a creer que es el Señor a través de él, y después va a decir, Señor, pero tú no lo hiciste. Sí, porque no vino del Señor, pero va a marcar la vida de esa persona. Qué tremendo es tener en nuestras manos la posibilidad de hablar y de dirigir la vida de otros. Por tanto, hermanos, en el nombre del Señor, que todas estas lecciones que hemos aprendido, que se llaman ese tema lecciones para la vida, hayan sido de bendición para ustedes, que les haya dado entendimiento, el temor del Señor, formas prácticas de cómo aplicarlo, para que todos seamos de bendición para el Señor y de bendición para otras vidas. Amén. Señor, muchas gracias en esta mañana por permitirnos concluir este tema. Sé que hay mucho más aquí, Señor, no llegamos a compartir detalles sobre esos 6 años de la vida de Jacob, pero gracias, Señor, por los puntos principales que aquí estamos tocando y dejando en el corazón de mis hermanos. Señor, para la gloria de tu nombre te pedimos que vivamos trabajando no para el ojo humano, mas para el ojo divino, que sirvamos de corazón con temor y temblor, que cuidemos nuestra salvación
porque del Señor es la recompensa, del Señor es el pago. Él pagará a cada uno según sus obras. Si nuestras obras han sido bien hechas, con fidelidad, con caridad, el Señor va a recompensarnos, porque Él es el que paga. Señor, muchas gracias esta mañana. Bendice a mis hermanos, toca sus vidas. Señor, que esto no sea solamente otro estudio más, otra lección o un resumen de lo que hayamos oído, sino que algo sea despertado en sus corazones, para que todos nosotros te sirvamos con alegría de corazón, sabiendo que servimos al Señor y no a los hombres. Amén. Aleluya. Pónganse de pie y cantemos otra vez para concluir este canto precioso. Hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice: ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riquezas fluyen a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de ese gozo celestial. Por las aguas hondas me llevo, pruebas en mi senda hallé. Pero el sendero Él me guió, a sus huellas seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. En las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, a su lado Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de ese gozo celestial. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén. Dios les bendiga, que el Señor los prospere, no solo en su alma, sino también en todo, financieramente, en su salud, y Dios también nos ayude a cada uno de nosotros a ser fieles en sus diezmos y ofrendas. Amén. Para el Señor, sirvamos al Señor y no a los hombres. La paz del Señor con ustedes, y nos veremos el próximo domingo. El Señor